Segundo de Samuel 7, del 1 al 5 y versículos 8 al 16. A partir del último domingo de noviembre empieza lo que se conoce en el calendario litúrgico o en el calendario eclesiástico o en el calendario cristiano, Adviento, la temporada del Adviento. Hay diferentes temporadas y una de ellas es el Adviento. Y hoy es el tercer domingo de Adviento. Y vamos a leer segundo libro de Samuel 7, del 1 al 5 y 8 al 16. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando ya el rey, hablando de David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Arca de Dios. Acuérdense que el arca simbolizaba la presencia del Señor, presencia de Dios. Y Natán, el profeta, dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Qué linda palabra, ¿verdad? Qué hermosa promesa le da Dios a través del profeta Natán a David. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciéndole: bájale un poquito, hermano, por favor. Bájale un poquito, por favor, gracias. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Una pregunta. Aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Dios, así ha dicho Jehová tu Dios, tú me has de edificar casa en que yo more. Versículos 8 al 16. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido de los inicuos, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas,
con él afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Le dice Dios a David. Padre, revélanos en esta mañana todo lo que podemos decir está escondido en este texto bíblico, palabra tuya que acabamos de leer. Permite que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Y Señor, edifícanos y bendícenos en esta mañana con tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Todos los creyentes, todos los estudiantes de la Sagrada Escritura saben de David, el rey David. Y recordamos a David. Tal vez algunos conocen a David por haber sido un salmista. Hay salmos de alabanza, hay oraciones de David. Tal vez lo conozca usted o lo recuerde usted por los salmos, que son de bendición cuando uno los lee, cuando uno los medita. Él es uno de los personajes, David es uno de los personajes preferidos de muchos hermanos y de las historias bíblicas. El Salmo del Pastor, ¿verdad? Salmo 91, muchos salmos. O a lo mejor usted le gusta recordar a David cuando él era un pastor muy joven, pastoreaba a unas ovejas, cuidaba a unas ovejas de su papá y siempre lo hizo bien. O a lo mejor usted recuerda a David porque tocaba el arpa, era diestro, era músico, y el instrumento que él tocaba era el arpa. O a lo mejor usted recuerde a David como un guerrero poderoso, o el rey que fue conquistador, porque David fue todo eso, un rey conquistador. Conquistó tierras, conquistó pueblos, creció el reino de Israel. Fue la época de oro de la nación de Israel, cuando David era el rey. O tal vez usted recuerde a David como un hombre que pecó terriblemente, pero que buscó el perdón de Dios, que buscó la misericordia de Dios. Y ahí está el Salmo 51, donde David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias y de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, porque contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O quizás lo recordemos en otra área. Sin embargo,
¿Alguna vez ha pensado usted en David como uno de los primeros instrumentos por medio del cual Dios nos da una mirada o nos da una visión del ministerio evangelístico, del ministerio futuro evangelístico? Y es lo que este pasaje nos está mostrando. Este pasaje de 2 de Samuel 7 narra, como ya leímos, David tiene la intención de construirle una casa a Dios, un templo a Dios. Tiene esa intención. Y Dios, a través de su profeta, del profeta Natán, se llamaba el hombre, Dios le pregunta, Dios le dice, pregunta a David: ¿tú me has de edificar casa en que yo habite? ¿Tú David, me vas a edificar casa en que yo habite? No sé, no dice la Biblia si David entendió esto. No sé si Natán lo entendió. Pero el punto es que Dios tenía otro plan para David. Ese es el punto en esta mañana. Dios tenía otro plan para David. Entonces Dios vuelve a hablarle al profeta, a su profeta Natán, y David iba a establecer la casa de David. David iba a establecer el trono de David por la eternidad. Mire el versículo 16, el último versículo que leímos. Dios le dijo: será afirmada tu casa, será afirmada tu casa, David. Además, será afirmado tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Eternamente. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué nos revela el Espíritu Santo a través de esta escritura santa? Hermanos, aquí en esta promesa encontramos el gozo de la esperanza mesiánica, el gozo de Cristo. Dios iba a establecer el trono de David y el reino de la dinastía de David, dice la Biblia, para siempre. Versículo 16 otra vez: será firmada tu casa y tu reino eternamente delante de tu rostro, y tu trono, dice, será estable eternamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La historia bíblica, la historia secular, nos dice que el reino de David no aguantó, no soportó, fracasó. La historia tanto bíblica como secular nos dicen que el reino de David fue dividido por el imperio babilónico, y
Y hoy, dando brincos muy grandes, ¿verdad? Hoy la nación de Israel no está bajo el gobierno de un descendiente de David. Hoy Israel no está bajo el gobierno de un descendiente de David. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Natán, el profeta Natán, el siervo que Dios usó para darle instrucciones a David, ¿habrá malinterpretado a Dios? ¿Habrá malentendido el mensaje de Dios para David? Si Dios había hecho la promesa de establecer el trono de David para siempre, versículo 16, será estable eternamente, le dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Decir que Jesús es la respuesta a la promesa dada a David no resuelve el problema. Pero este tiempo de Adviento, y aquí entra el Adviento, este tiempo de Adviento, esta época de Adviento, esta estación de Adviento, hermanos, es una época donde Dios nos revela su palabra, donde Dios revela su voluntad, donde Dios revela, y Dios nos revela su ser por medio de Cristo. Dios nos revela su ser por medio de Cristo. Y vayamos, por favor, a San Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. San Juan 14, 7 al 9. El Señor Jesús aquí dice: si me conocieseis, le dijo a estos discípulos y a nosotros también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, dice, le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Jesús le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cristo es la revelación de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, también leemos. Colosenses 1:15. Mire, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Colosenses 2, versículo 9 agrega: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Entonces, a través de las enseñanzas de Cristo, Dios nos revela la verdadera naturaleza del reino. Aquel reino de David, aquel reino que Dios le dijo a David: tu reino será eternamente. A través de Cristo Dios nos revela la naturaleza del reino. En Juan 18, 33 al 37, Juan 18, 33 al 37, dice el Señor lo siguiente. Juan 18, 33. Dice que Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le pregunta ahora Cristo a él: ¿dices tú esto de ti mismo o otros te lo han dicho de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú, oh rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Lo ven? ¿Lo captan? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Vea qué revelación. Cristo se identifica en ese momento crucial, difícil, como el rey. Y la razón de que algunos de los seguidores más celosos de Jesús no podían ponerle en una posición de liderazgo político, y la razón de no poder ver el reino de David entre ellos es que el reino de Jesús es espiritual. El reino de Jesús es espiritual. El reino de Jesús no es del mundo. El reino de Jesús no es material, no es al estilo del mundo. El reino de Jesús es espiritual. Mire la revelación que nos da Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Fariseos preguntan: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Primera cosa, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Usted ve que cuando un mandatario, un presidente,
un primer ministro visita otro país, se anuncia, ¿verdad? Dice la Biblia que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios, dice, ya está entre vosotros, ya está entre ustedes. El reino de Dios es espiritual. Y el Señor dice, el reino de Dios ya está, ya está, ya está entre ustedes. Entonces, vea esa revelación progresiva que en este tiempo de Adviento recibimos. Sigamos viendo en Juan 1, San Juan capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verbo se refiere a Cristo, la luz se refiere a Cristo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, se humanó. El verbo era Cristo, se humanó, lo que llamamos el nacimiento de Cristo, lo que llamamos la encarnación de Cristo, lo que llamamos la Nochebuena, etcétera. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, aquella promesa que Dios, a través de Natán, le hace a David, en el sentido de que el reino de David iba a ser eterno. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Señor de señores. Que el rey sería un descendiente de David. Si usted lee la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, Jesús es descendiente de David. Se cumple la profecía, pero es un rey y es un reino espiritual. ¿Por qué cantamos? Jesús es mi Rey soberano. ¿Por qué decimos Señor Jesús? En el sentido bíblico, Señor es el que manda, el que gobierna, el que tiene autoridad. Por eso buscamos la voluntad de Él. Por eso le preguntamos qué debemos de hacer. Entonces no solo nació el rey, no solamente nació y vino a cambiar el curso de la historia y vino a dividir la historia. Por eso hay, en la historia usted va a encontrar dos letritas allá, antes de Cristo o después de Cristo. Y vemos que no solo nació, sino que Él está reinando con su reino, un reino espiritual que está, como ya leímos y vimos en la Biblia, que está en medio de nosotros, que está en medio de nosotros. Y entonces nos resta reconocer y creer y dar testimonio de que Jesucristo vive en nosotros, que su amor está en nosotros, que su paz está en nosotros,
que hemos sido perdonados por la gracia y por la misericordia de Él, que ya no tenemos que verlo para seguirlo, por la fe, hoy lo seguimos y hoy creemos en Él y confesamos en la voz de su Santo Espíritu para dirigirnos a su voluntad. Hermanos, es el mensaje de esta temporada de Adviento. Este es el mensaje. Y por Él recibimos muchas bendiciones, perdón de pecados, vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y concluyo con las palabras de Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11, que es parte del cumplimiento de esta promesa. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad es Cristo. Navidad no tiene que ver con adornos lindos, preciosos, gracias a Dios, gracias a la hermana que los donó, que Dios la bendiga. Los adornos, gracias a Dios, por la hermana Gladys, que estando enferma, con una mano, con un bastón, pudo hacer esto. Qué pena para nosotros, ¿verdad? Pero eso no es Navidad. Navidad es Cristo, hermanos. Navidad es Cristo. Y en esta Navidad busquemos que ese Rey reine nuestra vida, nuestras familias, sea el Señor efectivamente. Que no vaya a suceder con nosotros como sucedió allá en Lucas 7, cuando el Señor les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os mando? Sino que efectivamente sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Así que en esta Navidad busquemos, procuremos que Cristo esté en el centro de nuestra vida, primer lugar de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de la fiesta. Si usted va a tener una fiesta, que Cristo sea el centro. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por el mensaje del Adviento que tú nos das. Pero gracias, Señor, porque ese mensaje es Cristo, y en Cristo hay perdón de pecados, y en Cristo hay vida nueva, en Cristo somos nuevas criaturas, y en Cristo tenemos la paz. Cristo dijo: mi paz les doy. Y en Cristo tenemos muchos beneficios, muchas cosas. Pero Señor, permite que Cristo esté en el centro de nuestra vida y que Cristo tenga la primacía en nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tus hijos, a cada familia, y que en esta Navidad, Señor, el gozo más grande sea Cristo viviendo en nuestro corazón.
en cuyo nombre oramos. Amén. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.